También he visto abiertos aquí en la comunidad judía que así son, o sea, nada más son pro-israelíes, ¿no? Y nunca llegan un pro-palestino, pues bueno, están en su derecho. Lo que me pareció un escándalo fue la participación de una mujer, de nombre Raquel Rodríguez, quien al parecer es arquitecta y participó por ser miembro del colectivo de solidaridad con Palestina. Y les voy a decir qué dijo esta mujer, que el video creo que todavía lo tienen, el enlace judío. Sí, claro. Todavía está, ¿verdad? Bueno, todavía está ahí, pero bueno, se los voy a transcribir para que vean lo que dijo esta mujer. Dijo, hay mucha literatura que ya habla de que el holocausto, perdón, así lo dijo, no crean que yo estoy cometiendo errores, porque aparte hablaba muy mal la señora, pero bueno, dice, hay mucha literatura que ya habla de que el holocausto no fue lo que ellos nos plantearon, que fue un gran negocio. O sea, incluso estaba leyendo el otro día un libro en el que dice que no es cierto que había ese gas, que los encerraban para ducharse, ni nada, que fueron cosas puestas, sobrepuestas. O sea, ya hay mucha literatura que dice que el holocausto fue una gran mentira. Si hubieran matado a 6 millones de judíos, ya tendríamos la suerte de que no hubieran judíos en este planeta. Entonces vamos a empezar con que eso fue una gran mentira. Ya tienen muchos intelectuales, no sé, ellos nos los vendieron, y nos los vendieron muy bien porque dominan a todo el ámbito, los medios, todo eso. Entonces, ay Dios mío, el holocausto. Otro detalle que te quiero decir también es que los votos de la ONU a favor del Estado fueron comprados. Los que votaron en la ONU a favor del Estado recibieron un cheque en blanco con todos los ceros que les pudieron poner. Las esposas recibieron anillos de brillantes tapados de piel. Fue un voto comprado por el poder judío y sionista. Y hoy en día, cuidado con México, porque en día todas las empresas inmobiliarias que están funcionando en México son de judíos. Y nos están acabando, nos están vendiendo nuestros espacios verdes, nuestras áreas, y son los judíos los que han captado en este momento toda el área inmobiliaria de desarrollo inmobiliario. Bueno, pues se trata desde luego de una declaración antisemita, yo no tengo la menor duda, con el muy sesudo argumento de que el holocausto no existió, porque si hubiera existido el holocausto, pues no existirían los judíos, ¿no? Pues bueno, tuviéramos la suerte de que no hubiera judíos. O sea, es un argumento muy lúcido y muy tolerante, ¿verdad? Pero no vale la pena, bueno, seguir con estas tonterías. Tonterías se escuchan todos los días, hay que decirlo, y como yo les digo, y hay mucha gente que piensa muchas cosas diferentes de nosotros, muchas cosas que son verdad, muchas cosas que son mentira. La pregunta es si les debemos de dar el derecho a la libertad de expresión. Y yo insisto, sí hay que dárselos. Ahora, en el caso particular de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que yo critiqué en ese momento es que una cosa es que tengan el derecho a la libertad de expresión y otra cosa es que mis impuestos estén financiando eventos donde se dicen esas cosas. Eso ya es otra cosa. Ellos pueden en sus ámbitos privados decir lo que quieran, pero en el ámbito público, en lo que financia el Estado, ahí sí yo creo que debe de haber una restricción. La restricción es que no puede haber un discurso de odio financiado desde el Estado, financiado por los recursos de los contribuyentes. Con todo respeto, pero yo no pago impuestos para dárselos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pues financie este tipo de eventos. Ahí sí, pues no. O sea, yo, si lo quieren hacer en un programa de radio o en una estación privada, con mucho gusto,
en una estación de televisión, en un evento en el Deportivo Palestino, en fin, donde quieran que lo hagan. Pero desde el Estado no, porque ahí sí me parece que esto sí viola un principio de que, de que los impuestos en un Estado donde hay una democracia liberal no pueden financiar discursos de odio, ¿no? Ni contra los palestinos, ni contra los judíos, ni contra los indios, ni contra nadie. Ahí sí me parece que hay un caso de hacer de dónde se deben de hacer estas cosas. Entonces, bueno, creo que el tema de la libertad de expresión, y con esto termino, creo que en Occidente estamos viviendo un momento particularmente muy interesante en el tema de la libertad de expresión, sobre todo en Europa, donde cada vez hay más migración, como ustedes saben, musulmana. Y lo que está ocurriendo en muchos países es que nos estamos yendo de esta idea liberal que viene, desde luego, de los valores del siglo XVIII y XIX, del liberalismo, a esta idea multicultural, es decir, de que se vale que cada cultura tenga sus propios derechos. Y esta cuestión de la tolerancia relacionada con el multiculturalismo, pues es una cosa que está poniendo en peligro estos valores del derecho a la libertad de expresión. ¿Y a qué me refiero? Ustedes saben que en Europa ha habido verdaderas olas de violencia en algunos países porque se publican, por ejemplo, caricaturas en contra de Mahoma, del profeta de la religión del Islam. Y bueno, pues esto enoja a los musulmanes se violentan y los musulmanes dicen que no se vale. Y bueno, pues nosotros, los que no somos musulmanes, decimos, oye, pero esas caricaturas aparecen de Jesús cada día, y de Moisés y de Abraham otro día también, ¿no? O sea, creo que los judíos y los cristianos hemos aprendido a ser tolerantes con la crítica a las religiones. Los musulmanes menos, no todos los musulmanes, desde luego, pero los musulmanes menos. Y entonces hay toda una corriente que dice, bueno, no, es que hay que respetar sus derechos, hay que respetar sus formas culturales y hay que empezar a poner restricciones en ese sentido. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo. Yo creo que empezar a poner ese tipo de restricciones nos puede llevar a poner en peligro pues esto, lo que hemos venido ganando en materia de derechos de libertad de expresión desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Yo creo que, insisto, yo creo en la religión, creo que hay que tener también el derecho a la libre religión, creo que cada quien puede tener la religión que quiere y puede profesarla, pero la religión es un asunto privado, no es un asunto público, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues que en el ámbito público se critiquen las religiones, pues yo creo que se vale, ¿no? O sea, yo creo que es parte de lo que hemos ganado en Occidente de materia de regímenes democráticos liberales, de poder criticar, de poder debatir incluso temas tan esenciales como qué es Dios, ¿no? Pues si nos ponemos a debatir, ya no digamos entre judíos, que es Dios, sino entre judíos, cristianos, musulmanes, budistas, etcétera, que es Dios, pues no nos vamos a poner de acuerdo. Y creo que tiene que haber esa capacidad de discutir y debatir esos temas. Y en ese sentido, déjenme recomendarles un libro que creo que es el mejor libro que retrata el tema de lo que ha ocurrido en Europa en estos años. El libro se llama Asesinato en Ámsterdam y es un libro sobre la historia real del homicidio del cineasta holandés Theo van Gogh, como el pintor, en el 2004. ¿Perdón? El hermano del pintor. No, es pariente lejano. Pero él es un cineasta, digo, porque Van Gogh vivió en el siglo XIX, ¿no? Y principios del XX. No, este es un pariente lejano de Van Gogh, cineasta. Un cineasta, hay que decirlo,
libertario, irreverente, que decía cosas como la siguiente. A los musulmanes les llamaba violadores de cabras o quinta columna. A Jesús lo desdeñó como ese pescado podrido de Nazaret. Y a un judío famoso le espetó que solo podía satisfacer a su esposa envolviendo su pene en un alambre de púas y gritando Auschwitz a la yugular. Bueno, órale, pues sí. Ahora, pues ese así era, el cuate, ¿no? Era un cineasta que se metía aparte contra todos, ¿no? Cristianos, musulmanes, judíos, todos, ¿no? Y esto lo convirtió en una celebridad en un país chiquito como es Holanda. Y cuando hizo él un famoso documental sobre una mujer que se llama Hirsi Ali, esta mujer emigró de Arabia Saudita por los horrores de la guerra civil, ella era de Sudán y emigró estuvo emigrando por varias ciudades, en varios países en los que vivió en carne propia el fundamentalismo musulmán. De hecho, la circuncidaron, ¿no? En esta tradición que existe en el Islam. Luego la casaron en un matrimonio arreglado, pero en cuanto pudo se escapó y se refugió en Alemania y después en Holanda, donde consiguió asilo político. Y bueno, pues detestaba el Islam, ¿no? Y entonces Van Gogh hizo un documental, una película en realidad, sobre esta mujer, basada en una idea de esta mujer de Hirsi Ali. La película se llamaba Sumisión y era un cortometraje donde los textos del Corán se proyectaban en la piel de mujeres desnudas. Las frases hablaban de la sumisión de las mujeres a sus padres, hermanos, esposos y a Alá, que ordena el texto sagrado. Era pues claramente una provocación. Bueno, resulta que un hijo de un inmigrante marroquí, ya nacido en Holanda, un buen día se acercó y mató a Van Gogh precisamente por haber hecho esta película. Y el libro es una reflexión de entonces si se vale o no este tipo de películas, si se vale o no tener esa libertad de expresión, si hay una amenaza en Europa a la libertad de expresión presente por el multiculturalismo, por estas formas, como les digo, de tener derechos especiales para no ofender a ciertas minorías. Pues bueno, se lo recomiendo mucho, es una muy buena reflexión, es una muy buena historia, ¿no? De personajes muy interesantes, donde se mezclan muchas intrigas, pero bueno, pues vale la pena entonces nosotros también como judíos hacernos la reflexión de si se vale hacer películas o documentales o cortometrajes pues donde nos critiquen severamente a los judíos, ¿no? Por cierto, vaya, yo creo que sí, ¿no? Por eso les estoy tratando de decir que estoy a favor de la libertad de expresión. Y por cierto, quiero decirles que las mejores películas que he visto en ese sentido son israelíes, ¿no? O sea, los israelíes, hay que decirlo, son implacables, por ejemplo, cuando se trata de hablar del conflicto con los palestinos, ¿no? Y bueno, pues qué bueno, ¿no? No he visto películas del otro lado que hagan, que hagan eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido los judíos sí, al haber pasado mucho tiempo en la diáspora en Occidente, pues sí tuvimos sí nos transmitieron esos valores occidentales de libertades, incluyendo el derecho a la libertad de expresión. Creo, por ejemplo, que en Israel hay muchísima mayor libertad de expresión que en otros países del Medio Oriente, ¿no? Pero también creo que quizás la libertad de expresión en el Estado de Israel esté amenazada, sobre todo, desde luego, por grupos fundamentalistas judíos, ¿no? Que no les gusta tampoco esto de que haya libertad de expresión y de que se pueda criticar a la religión o al gobierno de Israel, o etcétera. Entonces sí, esto de la libertad de expresión, ahorita que les conté lo del cineasta, dije, no, órale, no, sí está grueso. Pues sí, pues es que sí está grueso, admitir la libertad de expresión está grueso.